Capítulo 32. Quedarse o partir. Si Quick pudiera tener un Scar Rana en la mano cada vez que se metía al agua, estaría encantado de vivir como un pez. La pequeña piedra convertía las olas en manos auxiliadoras. Las crestas blancas y espumosas se plegaban alrededor del cazador Bis y lo impulsaban hacia Annalise. Juntos, la pareja se deslizaba por las aguas turbulentas como delfines juguetones. Cada brazada era un deleite sin esfuerzo. Incluso el frío penetrante del océano se mantenía a raya, como Bliss había descrito el limo del demonio cubriéndola después de la pelea en la costa. A pesar de lo que estaba ocurriendo tras ellos, la probable captura y muerte de Amy, Quick no pudo reprimir una sonrisa salvaje. Nunca había sido un gran admirador del guardián de todos modos, ya que Amy era más propensa a propinarle un golpe en la cabeza o una patada en las espinillas que un cumplido, sin importar cuán bien Quick usara la fuerza del Scar. Annalise no compartía ese entusiasmo cuando se acercó a la científica que chapoteaba, pero Quick hubiera jurado ver sus labios curvarse mientras se deslizaban por el oleaje. Su destino era obvio. Los muelles de Nayan, separados de los puertos comerciales de la ciudad anillada por un imponente rompeolas. Los muelles privados de Nayan nunca bullían de actividad, aunque los barcos tendían a ir y venir a horas extrañas, y en su mayoría eran pequeños. Ahora, con la tarde bien avanzada y el invierno en pleno dominio de los mares, los 4 embarcaderos yacían vacíos, sin nada más que un cielo gris y sombrío sobre ellos. Los habituales barriles y cajas habían desaparecido, una señal de que los Nayan mantenían sus muelles en orden. Ningún bar ofrecía música, ningún marinero lanzaba maldiciones al viento. La ausencia habría sido inquietante si las circunstancias hubieran sido diferentes. «Vamos», dijo Quick cuando se acercaron al primer embarcadero, un muelle de piedra que se proyectaba como una tabla roma hacia el mar. «Usémoslo». ¿Dónde está todo el mundo? Ocupados con otra cosa, no con nosotros. Quick no era un experto en información y su difusión, pero si Fasele quería destruir a Gladrings, alardear de ello de antemano parecía una mala elección, particularmente si quería todos esos Scars. Una incursión secreta, una limpieza sutil tenía más sentido. Al menos, eso es lo que Quick le dijo a la científica mientras se arrastraba sobre el borde de piedra cubierto de percebes. Extendiendo la mano, Quick agarró la de Annalise y la ayudó a subir. Casi de inmediato, al disiparse el esfuerzo de la natación, el gélido abrazo del día los atrapó terriblemente. Los dientes de Quick comenzaron a castañetear, mientras que los labios de Annalise se tornaron de un tono azulado poco saludable. «Necesitamos un fuego y ropa nueva», dijo ella tiritando, uniéndose a Quick en una mirada a lo largo del muelle. Varios almacenes los recibieron, todos con aspecto oscuro y solitario. Detrás de esos grandes bloques esperaban callejones con finales inciertos. Cualquiera podría llevarlos a guardias Nayan y preguntas desagradables. Por un momento, Quick consideró saltar de vuelta a las aguas, nadar alrededor hasta el puerto propiamente dicho y emerger por allí. Una idea que Annalise descartó de inmediato. Siempre hay ojos en el puerto principal. Recaudadores Nayan, guardias, nos verán y se preguntarán. Probemos con ese. Annalise señaló una casa achaparrada a la izquierda de los almacenes, lo que parecía ser un lugar de alojamiento para los guardias y funcionarios que vigilaban el puerto. Las ventanas oscuras y la chimenea sin humo sugerían una existencia tan silenciosa como en cualquier otro lugar aquí. Una confirmación que se logró cuando Annalise
dio un breve golpe a la puerta de madera salada. Quick se quedó detrás de ella, con los brazos cruzados sobre sí mismo, en un escalofrío involuntario. «No hay respuesta». Annalise miró hacia atrás a Quick. «Vamos a entrar, ¿de acuerdo?» ¿Cómo? «De la misma manera que hemos estado haciendo todo». Quick no supo lo que eso significaba, hasta que Annalise metió la mano en la bolsa empapada atada a su cintura. La científica sacó un pequeño rubí, lo apretó en su mano izquierda y presionó la derecha contra el picaporte cerrado de la puerta. El aro de hierro comenzó a chisporrotear, quemando el rocío marino, antes de derretirse. El picaporte deformado golpeó el suelo con un ruido sordo, un fino río de metal fluyendo desde su cavidad por la puerta, trazando los patrones de la madera en negro. «Derretí la cerradura misma», reflexionó Annalise. «Realmente se puede ser preciso con estas cosas». «¿Intentabas hacer eso?» Quick forzó sus dientes a dejar de castañetear por un momento, pero apenas lo logró. Quería hacer volar todo el lugar. Annalise empujó con su mano libre. La puerta se abrió limpiamente. Le dije que se controlara. Dentro, la casa de guardia les ofreció opciones. Varias literas estrechas, un horno de carbón, una mesa y arcones llenos de carnes curadas, quesos, agua fresca y, lo mejor de todo, ropa. Túnicas frescas de color púrpura y negro. Cualquier pudor se esfumó rápidamente cuando tanto Quick como Annalise se quitaron sus atuendos arruinados y empapados y se pusieron opciones frescas y secas. Ninguna les quedaba perfecta, pero las túnicas eran túnicas. La tela se retorcía y ondeaba incluso en el mejor de los casos. Con un poco de cecina salada y sin nombre en la boca, Quick se acercó a la ventana de la casa de guardia y observó el exterior mientras Annalise terminaba de cambiarse. Todavía silencioso allá afuera, y se estaba haciendo tarde para que llegara algún barco. «Puede que lo hayamos logrado», dijo Quick. «De alguna manera». «No de alguna manera», respondió Annalise. «Actuamos, lo hicimos bien, y tuvimos suerte de que Fass le eligiera un día sin atraques para hacer su incursión. Así que admites que la suerte jugó un papel». Quick miró hacia Annalise, listo con una sonrisa arrogante, solo para verla terminar de subirse la nueva túnica sobre la espalda. En Vis, con el clima caluroso, era común ver piel desnuda. Desde que llegó a la más fría y a la moda noctia, Quick había perdido esa familiaridad. Aunque ver a alguien tan marcado como Annalise le habría hecho detenerse de todos modos. «¿Qué te pasó?», preguntó Quick, levantándose antes de poder detenerse. «¿En tu espalda?». Annalise no giró la cabeza, encogiendo los hombros dentro de la túnica y subiéndola alrededor de su cuello. «Tú tienes tus cicatrices, Vis». Frunciendo el ceño, Quick extendió la mano hacia la túnica de Annalise, recordándose a sí mismo solo cuando sus dedos tocaron la tela. Retiró la mano bruscamente y se sentó en un catre, esperando que Annalise se volviera hacia él. Ella lo hizo, cruzando los brazos en el proceso, con la bolsa de Scar ya atada alrededor de su cintura, y la determinación evidente en un rostro por una vez despejado de gafas, manchas de tinta, y la suciedad general que todos acumulaban en los experimentos con Scar. «Mis cicatrices no se parecen en nada a esas», replicó Quick. «Provienen de aprender a usar armas, de ponerme a prueba contra Hanoko. Las tuyas no parecían tan aleatorias. El progreso es doloroso. ¿Cómo crees que aprendí a trabajar con los Scars? A construir todas esas cosas que usamos. Por cada éxito tuve que luchar contra 100.000 fracasos. ¿Sola?
Un suave resoplido, una rápida sacudida de cabeza. Trabajé con las personas más inteligentes de Went. Algunos sufrieron heridas peores que las mías. Un par no sobrevivió. Su sacrificio me trajo aquí. ¿Cómo? Gladryn dijo que los rumores correctos llegaron a sus oídos. Es el precepto de comercio. Se entera cuando una isla empieza a ofrecer algo nuevo. Así que vino, me encontró y me compró. ¿Te compró? Mi tiempo y mis talentos. Annalise señaló con la cabeza hacia la puerta. ¿Alguna idea de a dónde deberíamos ir ahora? Bebe algo de agua, come algo primero. No sabemos cuándo volveremos a tenerlo. La científica se ablandó. Ahora esa es una sugerencia que puedo aceptar. Pasó junto a Quick, sacó su propia ración de los cofres y se desplomó en el catre junto a él. No es exactamente mi comida favorita, pero si tiene que ser mi última... Quick permaneció en silencio, comiendo su propia cecina pero apenas saboreándola. Hasta ahora había visto a Annalise como una sola cosa. Su captora y una bastante extraña, obsesionada con los Scars y su potencial para, como ella decía, salvar las islas. Ahora se desplegaba una vida, una no muy diferente a la suya propia, con sueños y decepciones, subidas y bajadas repentinas. La muerte a menudo cerca, aunque para Annalise podría venir con un Scar explotando en lugar de las fauces de un depredador. Wax o Bliss podrían haber hecho la conexión antes, pero Quick, Bliss no era tan complicada. Tenías tu papel, lo desempeñabas, bebías el vino de frutas bajo las estrellas con una sonrisa. ¿Estás pensando muy duro ahí?, preguntó Annalise. Porque estoy esperando ideas. Ahora estamos completamente en tu territorio, Bliss. Nunca he escapado de algo antes. Annalise se rió. Un sonido brillante por una vez no ligado a algún experimento. Más puro, de alguna manera. No es cierto, Quick. Escapaste de nuestra jaula esta misma mañana. Claro, pero... Quick se detuvo. Sonrió. Tienes razón. Supongo que sí, lo hice. Entonces, ¿cuál es el plan? Ya no eres un novato. Si Annalise tenía razón sobre eso, estaba abierto a interpretación. Pero Quick pensó que tenía un punto. Después de escapar de su jaula, Quick había adoptado una postura sigilosa, claro, pero lo importante era el objetivo claro. Saber a dónde necesitaba. Quería ir. Daba dirección a cada una de sus acciones, y le dio ese plan a Annalise ahora. Necesitamos decidir a dónde vamos, dijo Quick. ¿Qué quieres hacer? Tengo un par de bolsas llenas de Scars y algunos objetos para intercambiar. El invierno ha cerrado las rutas de navegación de vuelta a casa. Annalise se hizo una mueca. No es que quisiera ir a Went de todos modos. Si Fasle está tratando de atraparme, apuntará allí primero. Dejar la ciudad anillada. Dejar Noctia. Por supuesto que Annalise tendría que hacer eso. Siempre había otra liana a la que saltar. Bliss, dijo Quick. Ahí es donde deberías ir. Nadie te buscará allí, y te aceptarán. Bliss, sin ofender, Quick. Pero no estoy segura de que tu isla sea el lugar adecuado para alguien como yo. Una docena de posibles respuestas al comentario grosero. Pero Quick lo dejó pasar. El pánico nos hace tontos a todos. ¿Has estado allí? Annalise bajó la mirada a sus manos. Pareció entender que había dicho algo estúpido. No, no he estado. A menos que quieras ir a las apestosas forjas de Foti o unirte a los juegos asesinos de Canse, comenzó Quick, la última sugerencia provocando una mirada curiosa de la científica. Diría que nuestra isla es la más agradable. Tendrás un hogar allí también. Encontraremos a mis padres. Ellos nos ayudarán. ¿Harías eso por la persona que te metió en una jaula?
Mi hermano está arriesgando su vida por las islas. Lo que estás haciendo puede ayudarlo. Puede ayudarnos a todos. No soy tan estúpido como para no ver eso. Otra risa, ligera. Quick sonrió con ella. No eres estúpido, Quick, dijo Annalise, poniéndose de pie y extendiendo su mano. Cuando él la tomó, ella lo jaló para que se levantara. Tal vez un poco brusco, pero eres amable donde cuenta. Gracias. Con su objetivo definido, llegar al puerto principal sin levantar sospechas resultó más fácil de lo esperado. Los muelles de Nayán y el camino ascendente permanecían casi desiertos. Una explicación proveniente de un par de eruditos apresurados que Quick y Annalise pasaron en el camino. Los preceptos habían cancelado la mayor parte del trabajo para el día, con Fassel planeando un gran anuncio esa noche en la plaza principal, y no uno feliz. Todos están preocupados por sí mismos, dijo Annalise después de que el hombre con túnica se marchara apresuradamente, alegando que tenía trabajos que hacer, asegurándose de que no son los objetivos, de que sus iniciativas están a salvo. ¿A salvo? No creo que... Si el círculo decide que tu trabajo no vale la pena, retirarán el apoyo. Te asignarán a otra cosa, dijo Annalise mientras se acercaban a la última puerta de Nayán, los guardias distraídos dejando pasar a las pocas personas. Gladryn nos protegió de todas esas tonterías. Poder y política, siempre. Los guardias vieron sus túnicas púrpura y negras. No les dieron problemas, dando crédito a la idea de Annalise sobre la redada secreta de Fassle. Una vez que se movieron más allá de las fronteras de Nayán, Quick se sintió extrañamente libre. Ya no había ojos observando sus movimientos, ni espada lista para apuñalar desde las sombras, ni rangos, ni rituales. Annalise también mantuvo su atención, acribillándolo con preguntas sobre Vis, que él respondió con entusiasmo. Hablar de casa se sentía un poco como regresar allí, cálido y reconfortante. Un sentimiento que duró hasta que llegaron a los muelles, hasta que encontraron una balandra mercante de Foti lista para zarpar esa misma noche. Con el objetivo de adelantarse a una tormenta que se avecinaba y llegar a la ensenada de Quitalle antes de que los témpanos de hielo o las aguas agitadas pudieran perturbar su carga de lujo de Noctia. «Suerte otra vez», dijo Annalise mientras estaban en el muelle, con la rampa del barco a solo unos pasos. Es difícil decir cómo esto podría haber salido mejor. ¿Listo? Quick empezó a decir que sí, pero se encontró deteniéndose. Toda la charla sobre Vis había hecho una cosa mal. Le había recordado al cazador por qué había dejado la isla en primer lugar, por qué se había quedado en Noctia mientras su hermano había zarpado. «Yo puede que no lo esté», dijo Quick. Ante la mirada interrogante de Annalise, el cazador explicó la deuda, la razón, la necesidad de conseguir que los Nayán ayudaran a su hermano a enfrentar a los demonios. Irse lo ataría a la científica, maldeciría a Wax a los ojos de los Nayán. Una traición que Wax no podía permitirse, y una que solo se le ocurrió a Quick mientras lo explicaba, allí mismo bajo el sol poniente, los llamados a abordar y el llanto de las gaviotas. «¿Entonces me dejas?», preguntó Annalise. «Hice un juramento. No puedo romperlo. No ahora». Quick no estaba seguro de qué esperar, pero ciertamente no fue una mano presionada contra su corazón. Sin embargo, la palma de Annalise trajo consigo un calor intenso, que Quick descubrió que era más que solo su piel cuando tomó su mano. Dos Cars descansaban dentro, una piedra Vis y una Foti. «Quédate con estas, úsalas si las necesitas», susurró Annalise acercando su cabeza a la de él. «Mantente vivo, Quick, y cuando consigas ese poder que buscas, tráeme de vuelta». «Lo haré»,
Bien. Annalise dio un largo paso atrás. Agitó un solo dedo lentamente. Porque si no lo haces, les daré a todos tus cazadores mis nuevos juguetes. Entonces Bis nunca volverá a ser lo mismo. Capítulo 33. Posibilidades enjauladas. ¿Hasta dónde la llevaba la fanfarronería? A lo largo de una vida en los márgenes de Noctia, Torni descubrió que un insulto podía cortar tan afilado como cualquier cuchillo. Evitar una pelea o abrir una puerta que de otro modo estaría cerrada para los mansos y sumisos. Manipular los intereses para que coincidieran con los suyos también funcionaba, particularmente con las mentes crédulas demasiado acostumbradas a conseguir lo que querían. Como por ejemplo, la mayoría de los Nayan. Wax y Bliss no eran así. Torni se enfrentaba a ese hecho, pasando un dedo por las gruesas ventanas interiores de la posada mientras sostenía su cerveza en la otra mano. Ninguno de los dos parecía dispuesto a seguirle la corriente, ignorarla y centrarse en sus deseos. En otras palabras, la ladrona seguía siendo llamada por lo que era, quien era, y ahora Wax lo había hecho de nuevo, aquí en estos páramos nevados con depredadores esperando justo afuera. Apenas una situación justa. Únete a nosotros o sé devorada por alguna horrible rana de hielo. No sería fácil renunciar a tu pasado y adaptarte a un nuevo presente. Salva el mundo, Torni. Resopló. Miró de nuevo hacia el fuego. Wax miraba fijamente las ardientes llamas, su propia cerveza apenas tocada. El renovado parecía tan probable de desmayarse como de sentarse allí toda la noche sumido en profundos pensamientos. ¿Era así como se veía tener el destino pesando sobre uno? Como si nada. Sobre ellos dos yacía la verdadera ganadora, la que todos esperaban que tomara el maldito trono de Noctia. Eujo también tenía el porte, altivo y frío, como si hubiera olvidado todo sobre el arroyo en el que se crió. Perfecta para quedarse atrapada sola en un feo cráter, esperando morir unas décadas demasiado pronto. Wax no tenía nada de qué preocuparse. Él era, como Torni, un accesorio. Caminó hacia la puerta atrancada de la posada, una sólida barra de hierro atravesando la gruesa madera. Un hacha y mucho esfuerzo podrían ser capaces de atravesarla, pero de lo contrario nadie podría abrirla sin algo de ayuda desde el interior. El grueso cristal también significaba que esas ranas tendrían dificultades para presionar su ventaja, aunque podrían simplemente esperar, acampando y preguntándose cuándo su comida haría un movimiento. Eso al menos podría suceder cuando Wax y Eullo quisieran. La posada tenía abundante comida, leña y mantas. Podrían pasar el invierno aquí si decidieran abandonar por completo el juego de la renovación. Aunque Torni podría encontrarse deslizando una daga bajo las costillas de Eullo si estuvieran atrapadas tan cerca por tanto tiempo. La posada tampoco ofrecía mucha más distracción. La única obra de arte, si se le podía llamar así, consistía en huesos de animales colgados aquí y allá en las paredes. Ni libros, ni laúdes holgazaneando rogando ser pulsados. Lo esencial. Con Wax ensimismado, Torni continuó su recorrido, pasando junto a las escaleras que conducían arriba y renunciando a esos fríos escalones. Bueno, tal vez no. Bliss estaba arriba. Ella, al menos, entendía a Torni, pero la Bis había desaparecido rápidamente, agotada después de sus esfuerzos exploratorios. Mejor dejarla descansar. La planta principal tenía una cocina, un bar, las mesas en la amplia sala principal y una sola y solitaria cama de paja en la parte trasera, una habitación mejor utilizada como armario, donde el dueño podría dormir durante esos escasos momentos en que una posada pudiera estar tranquila. Hasta su breve estancia en Rana,
Torni nunca había trabajado en un trabajo de verdad, esclavizándose sobre platos y sopa derramada durante horas. Nunca lo haría de nuevo, maldita sea. Esa era una tortura reservada para personas más resistentes que ella. El descenso de Torni al sótano fue un asunto silencioso, los pies rozando los escalones sin hacer ruido. Una habilidad de segunda naturaleza a estas alturas, perfeccionada por Jarvik años atrás. Él se pararía detrás de ella, con un palo listo para golpearla si Torni hacía el más mínimo crujido. Encontraban casas silenciosas, las robaban, luego entrenaban ladrones hasta que alguien los ahuyentaba, y cada nuevo objetivo brindaba nuevas pruebas. La sólida construcción de la posada hizo que el paseo silencioso fuera fácil, tablones sólidos hasta el sótano soportando su peso sin un crujido o un graznido. Arriba, unas valientes arañas tejían telarañas para atrapar ácaros y ciempiés que se escabullían por el suelo. El piso del sótano era poco más que tierra apisonada, mantenida en sumisión por esos barriles, sacos y cajas. Estantes clavados en la piedra brillaron cuando Torni pasó su linterna, robada en su recorrido por el nivel principal. Frascos que prometían delicias en escabeche a quien los abriera. Esas eran todas cosas ordinarias. Menos común era la pieza de madera plana y cuadrada que yacía en el suelo cerca de las puertas dobles inclinadas que habían usado para entrar. Salpicada de nieve soplada, Torni no la había notado hasta ahora, un descuido perdonable dado la prisa en la que todos habían estado. Torni sonrió para sí misma. Jarvik no le perdonaría el desliz. Nunca pierdas una oportunidad, sin importar el momento. La bandida se inclinó, colocó la linterna en el suelo y trazó el cuadrado de madera. Un aro de hierro oscuro sobresalía hasta su muñeca en un extremo, rogando ser tirado. Una cosa curiosa, una trampilla dentro de un sótano. ¿Qué valdría la pena cavar tan profundo? Torni echó otra larga mirada alrededor del sótano. Volvió a contar la comida, los frascos, y se le ocurrió una idea. Mientras que la cerveza y algunas cosas más fuertes esperaban arriba detrás del bar, no había habido ningún vino. Tamas estaba lo suficientemente cerca de Went, y Torni pensó que los comerocas elaboraban algo de su propia cosecha, que debería haber habido algunas botellas en un lugar como este. Tal vez guardaban lo bueno aquí abajo. Sin embargo, cuando Torni alcanzó ese aro, su cabeza se nubló, su brazo vaciló. Agotamiento, la caminata nocturna, el poco sueño volviendo ahora que habían pasado de arriesgar sus vidas a vivirlas de nuevo. Volver arriba, echar una siesta, dejar que el ultimátum de Wax se desarrollara en sus sueños. Todavía no. Torni se pellizcó. Otro truco, este aprendido antes de Jarvik, una manera de mantenerse despierta y agarrar la comida justo cuando los restaurantes de Noctia finalmente la tiraban. Si se dormía a escondidas, no habría ni siquiera sobras cuando despertara. Un tirón en el aro abrió la puerta sin resistencia. La puerta se abrió hacia arriba. Golpeó la pared del sótano con un golpe polvoriento. Una pequeña escalera yacía dentro, apoyada contra tierra destartalada, con viejas raíces y restos retorcidos sobresaliendo. El olor que venía con ella le recordó a Torni el barco del comerciante de Noctia, los viejos tesoros esperando ser vendidos en su bodega. «¿Qué secretos guardas?», murmuró Torni, inclinándose y sosteniendo el farol sobre el foso. Los destellos dieron la primera pista, agudos e irregulares, como la ciudad de los anillos al amanecer. No era algo creado por la naturaleza, ni algo que Torni hubiera visto antes, algo que pedía una mirada más cercana. La ladrona balanceó sus piernas sobre la escalera y probó los peldaños,
La estrecha madera pasó la prueba como todo lo demás en esta posada bien construida, y pronto Thorny alcanzó el suelo del nivel inferior, no tan plano. Entre las paredes de tierra, vigas de madera apuntalaban el espacio, dando a Thorny suficiente altura y anchura para trabajar. Menos mal, porque lo que esperaba allí abajo no tenía sentido. Jaulas. 4. Distribuidas a lo largo de los bordes de la habitación, con un estrecho pasillo entre ellas. Lo suficientemente grandes para contener a una persona. Thorny, habiendo estado en una celda no hace mucho, lo sabría, pero lo bastante pequeñas para asegurar que nunca estarían cómodos. Cada una tenía un banco y nada más. Un único farol apagado colgaba del techo. A la izquierda de la escalera, clavada en la pared, esperaba una pequeña tabla con 4 llaves colgadas en clavos. La ladrona tragó saliva. Una posada así. ¿Pero quién pertenecía aquí abajo? ¿Gente que no podía pagar? Thorny se volvió para subir la escalera de nuevo, salir de allí. Cierto nivel de inquietud estaba dentro del reino de un ladrón. ¿Esto? Nah. Un sonido detuvo su primer paso. Un arrastre, un suspiro, más profundo, más allá del alcance de su farol. Thorny se giró bruscamente, haciendo oscilar el farol. Había dejado su jarra de cerveza un piso arriba en la bodega y ahora la reemplazó con un cuchillo desenvainado. Solo las sombras esperaban, silenciosas. Thorny forzó su respiración a calmarse. Se dijo a sí misma que su farol exponía lo suficiente como para que cualquier cosa allí atrás tuviera que ser pequeña. Aún así. «¿Hola?», preguntó Thorny al aire. Con el farol en alto, no podía exactamente ocultarse. Bien podría ver si algo se mostraba. Otro suspiro, otro arrastre. Algo de polvo se elevó, atrapado por la luz del farol. Thorny mantuvo su agarre firme en la empuñadura del cuchillo. Se dijo a sí misma que estas eran jaulas. Contendrían cualquier cosa en su interior. Nada iba a venir por ella. Dio un solo paso adelante. Repitió su llamada. Esta vez, un bufido la saludó. El aire se movió, algo cambiando de lugar en esa jaula de la izquierda al fondo. No seas cobarde, Thorny. Ve qué es. O vuelve. Busca a Wax. Y... Wax. El tipo que pensaba que Thorny no estaba lo suficientemente comprometida. Ni de broma. La ladrona sacudió la cabeza, entrecerró los ojos y dio otro paso adelante. Levantó el farol, borró todas las sombras y maldijo. Capítulo 34. Salto. El problema con las torres era que tenían más de un piso. Una casa del árbol quitalle te permitiría bajar por una cuerda o una escalera y estar libre, en el suelo y al aire libre en un momento. En cambio, cuando Amy y Sawi pasaron la sala de descanso, se encontraron en la misma escalera de caracol por la que ambas habían subido. Escalones de piedra y antorchas, voces arriba y abajo en charla ociosa. Al menos su escape seguía siendo un secreto. ¿Por dónde?, preguntó Sawi cuando Amy dudó. Bajar es más obvio, pero tendrán más guardias, murmuró Amy, más para sí misma que para su compañera Vis. No hay garantía de que haya una salida arriba. ¿Una pequeña oportunidad es mejor que ninguna? Amy parpadeó, sacudió la cabeza. No es así como funciona, Sawi. Vamos arriba. Pero... Amy pasó junto a la Vis, sosteniendo firme la espada robada mientras subía con pasos decididos. Sawi la siguió. Sus túnicas Nayan, lo suficientemente cerca como para rozarse entre sí mientras las ráfagas de la tormenta que se acercaba se arremolinaban por la torre. Otro indicador de su estatus. Pocas ventanas selladas con vidrio.
La torre de Gladryn parecía acogedora. En esta los prisioneros podían sufrir. El pensamiento casi hizo que Sawi se detuviera a mitad de zancada. De hecho, la hizo tropezar y ganarse una mirada furiosa de Amy. Antes de ser prisionera, Sawi nunca había pensado en lo que les sucedía a las personas llevadas a lugares como este. Parte de eso podría excusarse, ya que hacían las cosas de manera diferente en Vis. Pero había estado en Noctia el tiempo suficiente para notar a los guardias llevándose a todos, desde ladrones callejeros hasta posibles desertores y comerciantes con moral flexible. Desaparecerían de la vista y eso sería todo. Excepto que ahora sabía que estarían tendidos en catres sencillos, congelándose, hasta que los Nayan les dieran un exilio limpio o un corte más limpio aún. «Concéntrate», susurró Amy cuando llegaron al siguiente nivel, otro conjunto de celdas. La puerta que daba al área de los guardias estaba cerrada, con risas ahogadas más allá. «Si la abren, tienes que atacar primero». Sawi murmuró una oración a Vis para que, en interés de todas sus vidas, la puerta permaneciera cerrada, y de hecho así fue, el dios haciendo su parte para mantener a los guardias interesados en sus cartas o su cena. El siguiente nivel no les concedió la misma suerte, aunque las palabras y el crujido de las bisagras advirtieron a la pareja que se escabullía. Amy se lanzó hacia arriba cuando el rellano apareció a la vista, un guardia con una cesta de comida saliendo. Los ojos del hombre miraron en la dirección equivocada, de vuelta a sus compañeros, y con ambas manos ocupadas, el hombre nunca tuvo una oportunidad. Sawi pensó que Amy iría por una puñalada brutal, una destripada, pero la guardiana cambió su agarre, en su lugar aplastando la empuñadura de la espada contra la cara del guardia y haciéndolo desplomarse en el umbral. «¡Corre!», gritó Amy. Su ataque no pasó desapercibido para los otros dos guardias que esperaban dentro. Sawi les echó un breve vistazo mientras pasaba a toda velocidad. Ojos abiertos y pies torpes eran sus rasgos principales. La víctima de Amy yacía desparramada en un estado de inutilidad, gimiente. La cesta y su agua sucia de los platos esparcidas por todo el suelo. Mejor que sangre. El siguiente rellano puso a prueba su estrategia. Las escaleras terminaban en el suelo de piedra y varias puertas. Las tres parecían iguales. Madera sólida, color caramelo, con las manijas de hierro negro favoritas de los Nayan. Amy casi giró en su lugar, tratando de decidir, hasta que Sawi pasó junto a ella y eligió la de la derecha. Una elección fácil, ya que las otras probablemente conducían hacia el mar. Tal vez Amy no podía mantener sus direcciones claras en el giro, pero mantener el rumbo en medio de una espesa cobertura era algo que cualquier Vis tenía que aprender. O de lo contrario, las lianas oscilantes te dejarían perdido. Más allá de la puerta esperaba una habitación desierta llena de baúles, pesados y etiquetados con números. La única luz de la habitación, una linterna cerca de la puerta que colgaba muerta, provenía de una amplia ventana arqueada en la parte trasera. A diferencia de las estrechas rendijas en las escaleras de la torre, ésta tenía vidrio. Su brillo coincidía con la nieve que caía en el día que se oscurecía afuera. «No hay salida», dijo Amy, mirando alrededor de Sawi hacia la habitación. «Tenemos que...». El virote de una ballesta se clavó en la madera sobre la cabeza de Amy, vibrando en la tabla astillada. Amy maldijo. Se metió dentro mientras Sawi se adentraba entre los baúles. Amy cerró la puerta de golpe, se dio la vuelta y comenzó a arrastrar un baúl. «Ayúdame», gruñó la guardiana. Y Sawi lo hizo, el par trabajando rápido para mover un baúl frente a la puerta
y apilar otro encima. —¿Qué son estos? —preguntó Sawi mientras se movían. La simple pregunta haciendo su parte para alejar el hecho de que algún Nayan acababa de intentar dispararles. Dispararles. Es decir, no intentando capturarlas vivas. Si Sawi alguna vez encontraba a Gladryn de nuevo, el hombre desearía que lo hubiera dejado pudrirse en Motilán. —Ni idea —dijo Ami, alejándose de su barricada improvisada, espada lista, como si eso fuera a servir de algo contra una ballesta. Prueba 1. Podría haber algo que podamos usar, porque seguro que necesitamos algo. Sawi eligió uno al azar. Lo abrió para ver ropa variada. Prendas decentes, no Nayan, pero nada que pudiera ayudarlas. El contenido, sin embargo, coincidía con los números del exterior. Son cosas de prisioneros, lo que llevaban encima, dijo Sawi cerrando el baúl. No es, genial. A menos que uno de ellos tuviera una espada grande, maldijo Ami. Piensa, Bis, se supone que eres inteligente, ¿no? ¿Lo era? Sawi miró alrededor de la habitación, pero los baúles eran lo único que había. Un golpe resonó contra la puerta. Alguien sacudió la manija. Ami maldijo. Siempre estaba maldiciendo. Pero su barricada resistió. Por ahora. La ventana fue lo siguiente, y cuando Sawi presionó su cabeza contra el cristal, casi gritó. La torre tenía altura, claro, pero la habían construido en los acantilados de Noctia. Afuera, a un salto de distancia, había roca escarpada y pendiente abierta. Había una brecha entre la ventana y esa libertad, seguro, pero nada que una buena Bis no pudiera manejar. Sawi no dudó, tomando su propia espada robada y golpeando con la empuñadura el cristal. El golpe atravesó una grieta. Un segundo. Sawi nunca había roto un cristal antes, pero había visto a una Ami borracha cortarse con una botella de vino rota. Así que trató esos fragmentos con precaución. Terminó de astillar la ventana. —¿Qué estás haciendo? —gritó Ami mientras la puerta volvía a sacudirse. La guardiana tenía la espalda presionada contra los baúles apilados, empujando con las piernas. El sudor corría por el rostro de Ami, a pesar del frío que ahora invadía la habitación. —No he venido hasta aquí para saltar. Espero que te guste que te disparen entonces. Lo complicado de la ventana era que no llegaba al suelo, y su altura significaba que el salto sería un asunto de lanzarse de cabeza. Tomar un buen impulso, arquear el cuerpo y planear un giro al tocar el suelo. Más difícil que el fronde de un helecho, pero la misma idea. Sawi respiró hondo. El aire fresco y helado entró llenándola de una vida extática. Algo agrietó la puerta. Sawi echó un vistazo, captando el filo plateado de un gran hacha mientras el arma se retiraba. —Vamos —dijo Sawi—, se nos acaba el tiempo. Si crees que voy a saltar por una ventana, estás loca. Sawi estaba a punto de hacer un comentario típico sobre la cobardía de los Bis cuando captó el tono de Ami, el miedo sensato que impregnaba sus palabras. Una guardiana Foti, eso es lo que era Ami. Nunca había andado balanceándose por la selva. Probablemente veía cada salto como un riesgo para sus tobillos, no como una oportunidad de volar libre. Saltar por una ventana, y menos aún una que daba al vacío, no sería ni su primera, ni su segunda, ni su 50ª opción. —Tienes que hacerlo, Ami —dijo Sawi, mientras el hacha golpeaba de nuevo, retirándose rápidamente para dejar que el ojo parpadeante de un guardia se asomara por el agujero. —O eso, o te matarán, Scar o no. —Sí, supuse que esa era una posibilidad. Ami sonrió agarrando su espada con ambas manos mientras se levantaba de los cajones.
Mejor esto que dejar que Fasle tenga su elegante ejecución. Sawi sintió que se le abría la boca mientras Amy adoptaba una postura de luchadora a un paso de los baúles. ¿No iba a saltar? ¿Solo iba a blandir esa espada hasta que los guardias la despedazaran? No tires tu vida por la borda, dijo Sawi. «¿Estamos demostrando algo, Sawi?», respondió Amy, sacudiéndose para soltarse. El hacha golpeó de nuevo, arrancando una tabla entera. Alguien metió una ballesta por la abertura, así que Amy levantó la tapa del baúl superior, atrapando el virote cuando se disparó. «¿Qué cosa? ¿Que eres una idiota?». Pasando su espada corta a la mano no dominante, Amy agarró algo del baúl. Un guardia en la habitación empujó, haciendo que la tapa del baúl cayera hacia adelante. La guardiana lanzó el objeto, alguna reliquia familiar, a través de la tabla rota, y se rió cuando alguien en la otra habitación maldijo. El hacha golpeó de nuevo, arrancando una segunda tabla. «Soy una guardiana», respondió Amy levantando el baúl de nuevo. «Morir por mi égida, Sawi, es para lo que juré». Se rió otra vez, sacando otro objeto. Los zapatos de este tipo son lo más duro que hay». La tapa del baúl se cerró de golpe. Amy lanzó el segundo zapato, y Sawi saltó. El viento se coló por sus ropas, los bordes de la ventana rozaron las suyas, pero Sawi echó a volar en el aire tenue. Por un largo momento, Sawi sintió que su estómago se elevaba, sintió que el agarre del dios sobre ella se relajaba. Cuando el latido murió, Sawi dobló los brazos sobre su cabeza, giró la cara hacia su estómago y golpeó el acantilado helado en un giro. El dolor y el pánico jugaron un patrón al principio. El impulso de Sawi la llevó rápidamente sobre las rocas heladas mientras los rasguños y los moretones atravesaban las túnicas Nayan. Sus dedos, piernas y pies se extendieron, buscando apoyo y encontrándolo a pedazos, cada agarre, cada patada frenando su velocidad hasta que Sawi se detuvo desparramada. De espaldas, sangrando, con un hombro que le decía que tal vez ya no estaba en el lugar correcto, Sawi miró a través de una pared de cráter ancha y ondulante que se alejaba del extremo Nayan de la ciudad anillada. Libre. Sawi sonrió, ignorando un labio partido y su sangre goteando. «¿A dónde te fuiste?». El grito de Amy vino a través de la ventana, estresado y confundido. «No me digas que decidiste acabar con todo sin pelear». Sawi se dio la vuelta, trepando por las rocas. «Estoy aquí fuera. ¿Puedes hacer el salto?». ¿Podría Amy? Mejor que lo intentara, al menos. «Estás loca», fue la respuesta de Amy, la guardiana invisible a través de la ventana, pero más cerca. Un fuerte crujido sugirió que los últimos momentos de la puerta se acercaban rápidamente. «¿Estás diciendo que una bis puede hacer algo que tú no puedes?», preguntó Sawi. «¿Soy mejor que tú, guardiana?». Amy no respondió. El agudo sonido del metal contra metal resonó, seguido de un grito. Sawi se puso de pie. Estaba a punto de darse la vuelta y emprender una carrera de superviviente, cuando la figura de la guardiana apareció en la ventana, no solo midiendo la distancia, sino volando a toda velocidad. Amy tenía fuerza, no tenía precisión, y su salto por la ventana raspó el lado de la piedra, lanzando su salto en un giro distorsionado. Sawi maldijo. Se impulsó hasta el borde y extendió la mano, apuntando a la mano de Amy y agarrando en su lugar la bota de la guardiana, mientras la Foti, girando y cayendo, se estrellaba contra el acantilado más empinado que la propia Sawi había salvado. El golpe sonó como si hubiera roto huesos, y los brazos de Sawi ardieron mientras redoblaba su agarre en la bota de Amy,
tratando de retroceder sobre sus rodillas. «Vamos, Emi», dijo Sawi, con los dientes helados castañeteando. «No estés muerta. No estés muerta». El tobillo de Amy superó la pendiente mientras Sawi tiraba, luego el muslo de la guardiana, las túnicas Nayan cayendo por todas partes. El progreso, sin embargo, le dio esperanzas a Sawi. Sacaría a Amy por el borde, y con el Scarbis ella estaría... Un clic. Sawi miró hacia arriba, vio al ballestero apuntando a través de la ventana, directamente a ella. «Lo siento, Emi», dijo Sawi, haciendo lo único que podía, soltándose y rodando, bajando por las rocas congeladas hacia la oscuridad. Capítulo 35. Esfuerzo interminable. Los cuerpos podían moverse. Svarde y Kibi se apresuraron a entrar en la caverna donde el grupo del rey muerto había sido esparcido, de pie en un silencio espeluznante. La pareja se detuvo, Svarde musitando una plegaria foti mientras observaba las formas arrastrarse. Algunos caminaban tan bien como cualquier hombre, mientras que otros, a los que les faltaba un pie, una pierna o ambos, se arrastraban por el suelo de piedra y tierra. Como un hormiguero perturbado, los cuerpos parecían moverse al azar. Sin embargo, mientras Svarde observaba, surgieron patrones y razón. Algunos desaparecieron por el túnel lateral hacia la ciudad desierta. Otros apilaban piedras alrededor de la entrada de Svarde, los inicios de una barricada. Aún más se dedicaban a afilar las armas que quedaban, o a romper rocas para hacer versiones nuevas y toscas. Si esta fuera una fuerza normal, Svarde habría declarado que no había tiempo para tales cosas, que en su lugar necesitaban apresurarse de vuelta a la ciudad, cerrar las puertas y rezar para que los demonios pasaran de largo. En cambio, vio a esos cuerpos trabajar sin fatiga, sin necesidades, sin vacilación ni distracción. Dejando de lado sus imperfecciones físicas, los muertos eran la fuerza más eficiente que Svarde había visto jamás. Lo que suscitó una pregunta, que Svarde lanzó en dirección a Kibi. Si ha tenido todos estos a su alrededor durante tanto tiempo, ¿cómo es que todo este lugar no está sellado? Derrumbar los túneles, llenar todo lo que no se pudiera bloquear con picos, trampas y material para desollar demonios. Bastante fácil con años y años a tu disposición. Entonces, ¿por qué no se había hecho? Svarde divisó al rey muerto en el centro de la cámara. Estaba de pie con su espada clavada en la piedra como una estatua tallada. Maena giraba a su lado, murmurando para sí misma como solía hacer estos días. «Vamos, Kibi», dijo Svarde. «Veamos cómo podemos ayudar». El ferrite resopló. Una pregunta mientras bordeaban la barricada en formación. «Porque el ejército de Hochi viene hacia nosotros», respondió Svarde. «Nos encontrarán aquí, y juntos destruiremos a los demonios. Simple». Otro resoplido, tan fuerte que atrajo una mirada interrogante del Foti. «Sí, ya sé que es tonto quedarse aquí, pero alguien tiene que hacerlo. Como dijo el tipo de la espada, los demonios pueden ir a cualquier parte una vez que pasen esta habitación. ¿Viste el daño que 3 de esos monstruos podían hacer a una ciudad grande y defendida? Pon 1 o 2 en un pueblo normal y...» Svarde se interrumpió cuando llegaron al rey muerto. Su acercamiento interrumpido cuando Maena se plantó frente a él, con una pregunta maquinadora en sus ojos. «¿Ves algo interesante?», preguntó Maena. Svarde observó a la capitana Rana, su brillo saltarín muy lejos de la soldado que había sido en el colmillo de rata. Una locura desesperada, quizás,
apoderándose de ella después de tanto tiempo en estos túneles interminables. Ella no tenía el baluarte de Esbarde, el amor deteriorado por una mujer moribunda tan lejos de su alcance y su fuego purificador. Aunque una locura como esta... ¿Vas a responder a mi pregunta? ¿O vas a usar esos? Preguntó Maena, señalando con la cabeza las manos de Esbarde. No se había dado cuenta de que se habían deslizado hacia las empuñaduras de sus hachas. ¿Pensando en tomar la espada de mi amigo para ti? La referencia llevó a Esbarde hacia el rey muerto y su solemne postura. El hombre silencioso bajo su armadura mientras dirigía a los cuerpos en la defensa. Si había escuchado la pulla de Maena, el hombre no lo demostró. Si notaría si Esbarde intentara arrancarle la espada o clavarle un hacha a través de la armadura, ¿quién sabe? Esbarde no iba a intentar averiguarlo. «Eres tú», dijo Esbarde. Los demonios ardientes aún no habían hecho ninguna incursión. Un momento para averiguar si aún se podía confiar en su amiga parecía algo valioso. «Has cambiado. Han pasado muchas cosas desde que zarpamos por primera vez, Esbarde. ¿Eres el mismo que eras? El mismo objetivo. Al igual que yo, despedazar a estos demonios hasta convertirlos en cartílagos y luego ver si podemos usar sus huesos para tapar los portales. Ese es mi plan. ¿Cuál es el tuyo?» Kibi resopló suavemente a los pies de Esbarde. Bastante sombrío, en efecto. Si fuera tan fácil... ¿No lo es? Maena retrocedió, se agachó y recogió una piedra del suelo, lanzando la roca astillada fácilmente de una mano a otra. Esta piedra, tus hachas, su espada y estos cadáveres mugrientos son lo que tenemos, Esbarde. Los lanzaremos todos contra esos bastardos que viste salir del agua allá abajo e intentaremos hasta que seamos inmolados o aplastados bajo sus cascarones metálicos. Bastante simple. ¿Así es como planeabas tus incursiones para Rana? ¿Una carga ciega sobre un barco Wend, pase lo que pase? Eso era entonces, esto es ahora. Maena, aún lanzando la roca de un lado a otro, se hizo a un lado y abrió el camino de Esbarde hacia el rey muerto. Si quieres estrategizar, adelante. Descubrirás que nuestro amigo no es el más hablador. ¿Estás dando por terminada esta conversación? No me estás dando ninguna respuesta. Maena resopló, escupió a un lado. No te mereces ninguna, guardián. ¿Quién soy es asunto mío y solo mío? Mantén tu mente en tus propios problemas. Esbarde estaba a punto de argumentar que eso no es lo que hacían los amigos, particularmente los que estaban a punto de marchar a la batalla. Sin embargo, algo en la mirada rígida de Maena alejó la grieta y mató la conversación. La capitana Rana se había desvanecido mientras hablaban, pasando de ingeniosa y juguetona a frágil y erizada. Al menos viendo que no tenía un arma real, Esbarde no tenía que considerarla una amenaza. El rey muerto dio una conversación diferente, es decir, una que comenzaba y terminaba con el saludo de Esbarde. El hombre acorazado no respondió, salvo por el suave entrar y salir de su respiración. Cuando Esbarde lo intentó de nuevo, el silencio persistió, aunque el trabajo continuaba a su alrededor. El rey muerto parecía una roca hasta que su trabajo estuviera terminado. Así que Esbarde se dispuso a hacer lo que pudiera para prepararse. Pasaron horas mientras los cuerpos trabajaban en sus baluartes de piedra. Los carros rodaban desde el túnel de la vieja ciudad, sus ruedas fracturadas raspando contra el suelo, empujados con un esfuerzo incansable por sus pilotos putrefactos. En su interior yacía lo que Esbarde no quería que Maena tuviera: armas, espadas rudimentarias, lanzas, escudos y cuchillos.
forjados y afilados con una habilidad lamentable. Sus filos tenían más agujeros que la piel cicatrizada de Sbarde. Los mangos de las lanzas no eran de madera resistente, sino de huesos viejos, unidos con alquitrán y saliva. Muchas ni siquiera tenían empuñaduras. Se empuñaban clavando un extremo en la carne blanda y apenas existente que colgaba de los soldados del rey muerto. Sbarde murmuraba una maldición tras otra mientras observaba el espectáculo, ya que toda la cámara se llenaba de sus fétidas filas, y los que no trabajaban en reforzar la improvisada muralla se alineaban en formaciones de batalla. «Me hiciste una pregunta», dijo el rey muerto, su voz más baja que antes, agotada y, sin embargo, inamovible, inmortal como sus súbditos. Quería conocer tu estrategia, si considerarías llevar la lucha hacia ellos mientras tenemos la ventaja del terreno elevado, obligarlos a retroceder hacia el mar. Para las fuerzas de tu amiga, viable. Para las mías, los muertos no nadan, y el agua devora su carne hasta que no queda nada, hasta que no son más que un montón de huesos. Es mejor que luchemos aquí, donde cada uno de los nuestros que caiga tiene la oportunidad de levantarse de nuevo. El rey muerto se desplegó mientras hablaba, levantándose de su posición arrodillada hasta alcanzar una altura superior a la de Sbarde. En medio de los musgos de la cámara, el rey muerto brillaba en tonos azules y verdes, una sombra floreciente. Pueden cargar como lo harán, pero descubrirán que cada paso ganado les apuñalará la espalda, las piernas, los pies hasta que estén tan muertos como sus enemigos. Sbarde se sobresaltó. ¿Puedes vencerlos? ¿Dónde están los demás? Sbarde barrió la cámara con un brazo, y por una vez Maena pareció estar de su lado, repitiendo la pregunta. ¿No deberías tener demonios por todas partes aquí, listos para defendernos? No es tan fácil. El rey muerto asintió hacia la barricada. ¿Estáis listos? Espera, una cosa más. Dices que has estado aquí abajo durante tanto tiempo. ¿Por qué los demonios no están amurallados? ¿Por qué no tener muros más gruesos, espadas más fuertes? Demion me encargó proteger las islas. Amurallar un camino simplemente enviaría los terrores en otra dirección, por túneles más profundos que no puedo proteger. Al menos aquí, en este crisol, podemos detener a algunos de ellos. Si el rey muerto tenía algo más que decir, algo le arrebató las palabras. El yelmo de hierro negro y la cabeza en su interior se volvieron hacia el túnel barricado. Los demonios se acercan. El rey muerto no necesitaba ningún explorador hábil para hacer esa llamada. Un rumor bajo había comenzado hacía algunos minutos, las vibraciones salpicando los pies de Sbarde. Ahora un distante resplandor dorado sombreaba el extremo lejano del túnel, como un amanecer caótico y rastrero. Maena, portando 2 cimitarras deformes, esas armas curvas favoritas de los soldados de Tamas, de los que había pocos de esos individuos extravagantes, probó su alcance con una danza. Kibi, con la bendición de Sbarde, cedió el terreno por un lugar en el techo, una emboscada esperando su momento. Los muertos se arrastraron, los portadores de lanzas se elevaron al frente, mientras que los pocos con miembros capaces de manejar ondas para lanzar piedras se hicieron espacio. El bárbaro Foti tomó un último trago de su odre de agua, desenvainó sus hachas y eligió su grito de guerra preferido. «Cuando lleguen, esperad», dijo el rey muerto, su poderosa espada aún clavada con la punta hacia abajo en la tierra. «Dejad que se cansen contra mis viejos amigos primero. ¿No quieres que nuestros cuerpos se añadan a tu colección?», preguntó Maena. «Lo harán», respondió el rey muerto. «Mejor aprovechar al máximo vuestra vida antes de entregarla. No eres muy inspirador, ¿verdad?
El rey muerto se volvió hacia ella, su casco rechinando sobre la armadura. «Este es nuestro propósito, bailarina. Luchamos aquí para salvar el mundo. ¿Qué más inspiración necesitas?» «Bueno, cuando lo pones así...» Esbarde silbó. Atrajo su atención de vuelta a la barricada, donde el dorado se había vuelto amarillo y luego naranja. El calor se precipitó en la cámara, provocando el primer sudor que Esbarde había sentido en días entre el fresco subterráneo. La improvisada muralla de piedra bloqueaba su vista, pero no el sonido. Ya no solo el suelo retumbante, sino también el constante chirrido de la maquinaria, esos vehículos presionando contra la piedra suelta. Con ello llegaba el tintineo, el repiqueteo de las cadenas rozando el suelo o crujiendo contra las apremiantes paredes de la cueva. Ante una orden silenciosa, los lanzadores muertos iniciaron una andanada, las piedras trazando arcos por encima de la barricada, con más violencia de la que Esbarde esperaba. Fuerza incansable, esfuerzo total dedicado a cada giro y lanzamiento. Los golpes y roturas se ondularon, las chispas volaron, elevándose en su cálido resplandor sobre el muro oscuro. Otra andanada y una tercera. Un asalto ininterrumpido mantenido mientras otros muertos se reunían, dejando caer más munición. Una vaga esperanza encontró su asidero, porque cuando la cuarta andanada voló por el aire, un crujido retumbante, una llamarada brillante envolvió el muro, y sus simples piedras se derritieron. El rugiente resplandor no se desvaneció, no se calmó mientras la barricada moría. Avanzó. La única interrupción en el infierno provenía de esos triángulos de obsidiana, marchando hacia adelante en un silencio ardiente. Capítulo 36. Un pequeño empujón. Una pata rota y una bestia maltrecha. El descubrimiento de Thorny borró el agotamiento de Wax y lo reemplazó con posibilidades. Había visto esas grandes criaturas en Foti y sabía lo que un buen animal de carga podía hacer. En cuanto a por qué lo habían dejado en la jaula con grandes montones de paja esparcidos a su alcance, la respuesta llegó con su forma cojeante y jadeante, mientras el gran buey observaba a los dos más allá de los barrotes. «Pero espera», dijo Wax, mientras el sentido se filtraba gradualmente a través de su mente embotada. «¿Cómo llegó hasta aquí? ¿No usamos una escalera?» «Viaje de ida», murmuró Thorny, mirando hacia la amplia puerta. «Apuesto a que noquearon al pobre muchacho y lo empujaron hasta aquí». «¿De ida? No todos los lugares tienen tanta comida como Bis, Wax. Un chico grande como este podría alimentar a una familia durante la mayor parte del invierno. Apuesto a que odiaron dejarlo atrás e intentaron ganar tiempo con la paja. El motivo por el que lo dejaron parecía bastante obvio. Antes de que Wax arruinara la fiesta, toda la charla giraba en torno al señor de la guerra loco y su frenesí de reclutamiento. Si Wax se atrevía a sugerir otro tema, los invitados parlanchines se volvían hacia el asalto de los demonios a la ciudad, la defensa reunida de antemano. Cualquiera que quedara en la zona habría sido arrastrado. Se le habría entregado una ballesta o una espada, y se le habría dicho que defendiera el hogar y el país. Más islas necesitaban una fuerza como la Lira, lista para intervenir. «Pero no vamos a usarlo como comida», dijo Wax, golpeando con un dedo la jaula vacía a su izquierda. «¿No? Wax, piensa. Entre este buey y las bebidas de arriba, podríamos esperar a que pasen esas ranas y hacer una agradable caminata primaveral hasta el Tajo. Thorny, si tengo que pasar meses encerrado aquí contigo, mi hermana y Eujo, me voy a volver loco». La bandida frunció el ceño.
No es muy agradable lo que dices de tus guardianes, amigo. Soy realista. Wax asintió hacia el buey. No, vamos a devolver a nuestro amigo arriba, porque tengo un plan. ¿Por qué eso me pone más nerviosa? Ni idea, Thorny, ni idea. Las esperanzas de Wax de rescatar al buey murieron rápidamente al enfrentarse a la realidad, como el hecho de cómo iban a sacar a la enorme bestia de su jaula y subirla por una escalera. Aunque el sótano de la posada estaba lleno de cuerdas y herramientas al azar, ninguna parecía una opción viable para subir a un animal hasta arriba, mucho menos con solo 2 personas para manejarlas. Pero si no podías hacer el paso 1, pasabas al 2. Wax tomó un trapo, envolvió su scar de bis en él, luego volvió con el buey. La criatura, ya fuera por ser tan dócil o por desesperación, no se molestó en mover más que los ojos cuando Wax entró, envolvió el scar alrededor de la pata herida del buey. Le dio una suave palmada a la bestia, susurró una oración a su Dios, pidiendo salud, felicidad y esperanza, y se fue a tramar planes con la ladrona. La brillante idea de Wax, allí en la oscuridad de la madrugada, seguía generando el escepticismo de Thorny, pero la bandida siguió el juego mientras Wax describía el plan, uno que comenzaría en serio, después de una siesta. Incluso el buey pareció estar de acuerdo, apoyando la cabeza sobre la paja y cerrando esos grandes ojos marrones. La posada tenía un olor diferente y sabroso cuando Wax se despertó, habiendo intercambiado camas con Eullo. La reina y, más tarde, Bliss habían aprovechado sus despertares más tempranos para saquear las provisiones de la posada y preparar un desayuno de tortas de avena. La nieve, derretida sobre el fuego, proporcionaba agua fresca, mientras que las patatas y zanahorias picadas continuaban la aclimatación de Wax a los alimentos comunes en las otras islas, pero que no se encontraban en la selva más cálida y pantanosa de Vis. Los 4 se reunieron a media mañana. Las ranas mantenían su distancia ociosa, mientras los copos de nieve se arremolinaban afuera. Las numerosas mesas y sillas de la posada se sentían un poco vacías, pero acogedoras a su manera, y Wax encontró que una comida sin el balanceo de un barco era un cambio agradable. El alegre crepitar del fuego, algo también evitado en el filo de la tormenta, se sumaba a la escena, permitiéndole relajarse al comenzar el día. «Y espera a probar esto», dijo Thorny, llevando una olla hirviendo a la mesa y dejándola. «Café. ¿Puedes creerlo? Realmente tienen café de verdad aquí. ¿Sabes lo que es?» Wax y Bliss se miraron. El Renovación le dio a su hermana el asentimiento para revelar la terrible verdad a la bandida. «Lo cultivamos todo el tiempo», señaló Bliss mientras Thorny comenzaba a verter la humeante bebida en varias tazas grises y gruesas. «Quitalle lo comercia con todos». Thorny parpadeó ante las señales mientras Eujo se reía. «Bueno, nadie habla de dónde viene, y nunca los he visto a ustedes 2 beberlo. Porque no lo necesitamos». Ahora Thorny y Eullo compartieron una mirada, acompañada por los primeros sorbos suaves. Bliss mantenía una creciente sonrisa ante la incredulidad de las otras 2. Una broma que Wax decidió estropear para poder llevar la conversación a lo que realmente importaba: la criatura en el sótano. «Masticamos los granos», dijo Wax. «Es mucho menos trabajo y mucho menos caliente que hervir el café. Pero no trajimos ninguno cuando nos fuimos. Tal vez fue un error». «¿Puedes simplemente comer los granos?», preguntó Thorny. «Pruébalo». La bandida hizo precisamente eso unos minutos después de que terminaron las tortas y las zanahorias. Su cara se arrugó y Wax
juró que vio formarse una lágrima en un ojo por la amargura, pero la bandida lo mantuvo adentro e incluso alcanzó un segundo. Si se lo comió, o simplemente lo escondió en la mano, haciendo alarde ante el trío que observaba, Wax no estaba seguro. ¿Quieres intentarlo, Eujo?, preguntó Wax mientras usaba más nieve derretida para limpiar sus propios platos. Incluso Torni había estado de acuerdo con la idea, viendo que habían usado la posada gratis y estaban a punto de, bueno, robar su viejo buey. ¿Un grano de café? Lo dejaré como lo conozco, gracias. Con el desayuno conquistado, Wax reveló el plan. Usar los scars con el buey. Hacer que la cosa, impulsada por Bis y Foti, los propulsara lejos de la posada hasta llegar al Tajo. ¿Sobre qué?, preguntó Eullo. ¿O estás pensando que simplemente montaremos a la bestia todo el camino? A eso respondo. ¿Quién quiere dar un paseo? Bliss se ofreció voluntaria, mientras Torni y Eullo continuaban con la limpieza y empacaban más provisiones para el viaje. El hecho de que nadie desechara la idea de Wax con duro sarcasmo o duda le dio algo de energía a los pasos del bis, suficiente para que, con su grueso abrigo, Wax se encogiera de hombros ante el frío penetrante y caminara por la nieve con una sonrisa. Bliss lo siguió, ajustando sus botas a sus pasos mientras se dirigían hacia el oeste, alejándose de la posada y hacia el granero que se encontraba por allí. Las ranas, invisibles durante el día, no hicieron incursiones. Tal vez Wax se atrevió a esperar. Habían decidido saltar tras una presa más fácil. La corazonada que llevó a Wax a la nieve, respaldada por el conocimiento casual de Torni sobre las islas, decía que este granero albergaría ganado durante la cosecha, pero también podría almacenar equipo para el que la posada no tenía espacio, como, digamos, algún tipo de trineo. Las grandes puertas dobles en el extremo cercano del granero se elevaban a más del doble de la altura de Wax, todo el edificio tan alto como la posada que apoyaba, pero no había cerradura en las manijas. El bis, encogiéndose de hombros ante su hermana, agarró el aro de hierro y tiró. Las puertas no se movieron. Temblaron ante su esfuerzo, pero no se movieron en absoluto. Un desconcertante punto muerto hasta que Bliss señaló el problema obvio: la nieve, toda la nieve, amontonada contra la base de la puerta. «No me mires como si fuera un idiota», dijo Wax mientras se agachaban, quitando la nieve con sus guantes. Nunca había visto nieve como esta antes, mucho menos intentado abrir una puerta cubierta de ella. Bliss respondió arrojándole los copos a la cara, un puñado completo que dejó la piel de Wax fría y brillante bajo el sol. Un ataque que no podía quedar sin respuesta. Los hermanos despejaron la puerta del granero de la mejor manera, lanzándose puñados de nieve entre ellos, con Wax gritando y maldiciendo cada vez que Bliss le metía un montón frío por el cuello o dentro de las mangas de su abrigo. Bliss perdió su cabello entre los copos, su cabeza pronto cubierta de nieve, antes de que ambos se dieran cuenta de que estaban alcanzando más allá de los bordes de la puerta para su munición. Juntos, casi como uno solo, se volvieron el uno al otro con las manos vacías, con las caras rojas y sonriendo. «Casi puedo entender por qué la gente viviría en todo esto», murmuró Wax cuando Bliss asintió hacia la puerta. Esta vez, la madera tirada emitió un gemido, raspando a lo largo de la fina capa blanca que aún quedaba en el suelo. Un aroma terroso recibió a la pareja cuando entraron, viendo una planta baja dispuesta en establos debajo de una cubierta superior cubierta de pacas de heno, este último un término que Wax acababa de aprender desde que llegó a Gwent,
viéndolas apiladas aquí y allá en la ciudad. Sin el viento, la pelea de nieve de la pareja los había calentado rápidamente mientras se movían por el granero, confirmando que todos los establos estaban vacíos. Hacia el extremo lejano, 4 grandes secciones con puertas con cerradura parecían demasiado abiertas para animales, una sospecha confirmada cuando llegaron a la última, cerca de las puertas traseras del granero. Wax no pudo evitarlo. El grito de alegría salió fácilmente. Bliss lo hizo aún mejor, saltando sobre el pequeño y destartalado trineo y levantando las manos en un gesto de triunfo con los puños cerrados. El trineo tenía 2 largos y gruesos patines, espacio para sus mochilas, y aunque solo había un solo banco en la parte delantera, quizás la razón por la que no serviría para una familia que evacuaba, viajaban lo suficientemente ligeros como para que Wax pudiera verlos apretujándose. El hallazgo empujó el plan a la siguiente fase: rescatar al buey del sótano. Wax tenía una idea allí también, una a la que Eullo se adaptó con la reticencia cautelosa de alguien empujado por las circunstancias, a saber, que caminar más lejos hacia el Tajo Dorado terminaría en sus muertes congeladas y devoradas por ranas. El Scarbis envuelto no había restaurado mágicamente la salud completa del buey, pero la criatura logró ponerse de pie temblorosamente. Eujo añadió su propia piedra bis a la envuelta de Wax, el buey manteniendo su carácter apacible, aunque resoplidos confusos se escaparon cuando Eujo reveló el Scar Cance blanco. Con Torni guiando al buey fuera de la jaula, la reina Cance agarró el pelaje de la bestia y se subió en un abrazo para montarla. «Con cuidado ahora», dijo Wax gritando desde el sótano. «No la asustes». «¿Alguna vez has montado un buey?», respondió Eusho, su voz un grito susurrado. «¿No? Entonces no quiero oír ni una palabra». No es que Wax tuviera que decir otra cosa. Torni guió al buey hasta la base de la trampilla, la bestia mirándola como si declarara que de ninguna manera subiría por la escalera. «Muy bien, Eujo. Ahora es tu momento», dijo Torni. «Lo estoy intentando». Desde arriba, la reina parecía estar tratando de dar al buey el abrazo más apretado posible, agarrando al animal alrededor de sus hombros, su mano izquierda sujetando el Scar entre ellos. Sus ojos se cerraron. Wax creyó percibir un escalofrío. El grueso abrigo de Eujo se hinchó, sus bordes elevándose como si un viento, aparentemente de la nada, fluyera desde el sótano hacia el piso superior. Los estantes temblaron. Un frasco de algo en escabeche golpeó el suelo y se hizo añicos. Wax comenzó a retroceder. Cualquier viento lo suficientemente fuerte como para levantar un buey a través de esa puerta destrozaría todo este lugar. Excepto que el aire murió. El viento desapareció tan repentinamente como había comenzado, solo para ser reemplazado por un resoplido de pánico. Wax volvió al borde de la puerta, solo para retroceder de nuevo cuando la gran cabeza de la bestia se elevó a través de ella, los ojos del buey girando salvajemente. Eujo, con los ojos abiertos y diciéndole al buey que se mantuviera tranquilo, siguió con el cuerpo del buey, toda la criatura, sus pezuñas golpeando la escalera, el piso, atravesando hacia el sótano como si fuera levantada por una mano gentil. «Vaya, mira eso», comentó Torni desde abajo. Pensaba que lo había visto todo, pero parece que estaba equivocada.